Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, Santo de Israel está con todos ustedes hasta donde se vean estos videos. Le doy gracias a los hermanos, hermanas o amigos, amigas que se siguen suscribiendo al canal. He visto que se siguen suscribiendo, pero no solo se suscriban. Y si no está suscrito, suscríbase, dele clic en la campanita para que le lleguen a tiempo las notificaciones y compártalo para que sea de bendición a otras personas. Y cuando termine, pues sí, dele manita arriba, lo que le digo, para que se vea más. Entonces, somos llamados a recibir bendición de la palabra y transmitir esa bendición de la palabra. Lo más importante que nos da la palabra, nos habla del acercamiento con el Eterno para recibir la promesa de la vida eterna, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo más importante. Aunque es un paquete de bendiciones la que viene ya ¿cómo se llama? En esta obra redentora que hizo Yeshua, es un paquete completo, además de la salvación del alma, y de eso vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de el paquete de bendiciones del Eterno para tu vida. Voy a ponerle así, el paquete de bendiciones de Yahweh para tu vida. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, amigas, es muy bonito y es muy hermoso y es una alegría grande de que nuestras almas hayan sido compradas con un precio y el precio lo pagó Yeshua. Él vino, murió en el madero, dio su sangre por nosotros, su vida por nosotros, derramó hasta la última gota de su preciosísima sangre para darnos completa liberación, libertad de los pecados, de las maldades, es decir, para perdonarnos de todas aquellas ataduras y cadenas que estaban atándonos, porque el pecado, la maldad, la iniquidad, la rebelión, la transgresión y todo aquello que no va de acuerdo con la Torah, con la palabra, son cadenas y ataduras en la vida de la persona. Y eso nos hace llevarnos a una vida vieja, seguir en esa vida atrapados, encadenados a la vida vieja, antigua que andábamos en aquellos momentos perdidos. Pero Yeshua vino para pagar el precio. Lo primero que hizo Yeshua en nuestras vidas es salvarnos del alma. Al aceptarlo a Yeshua como nuestro Salvador, por eso es nuestro Salvador, y como nuestro Señor, es nuestro Señor, entonces nosotros decidimos hacer un pacto con el Eterno, un pacto con el Padre a través de Yeshua. Él se comprometió a salvarnos el alma, a bendecirnos aquí en la tierra, y nosotros nos comprometimos a seguirlo, obedecerle para que así fuera lo que él había prometido darnos. Entonces, es un pacto a través del sacrificio y de la sangre de Yeshua. Y cuando aceptamos a Yeshua, aceptamos todos los beneficios y bendiciones que Yeshua obtuvo por nosotros y para nosotros en ese madero. No solamente la salvación del alma. Algunas personas piensan que solamente es la salvación del alma, que obviamente es lo más importante, pero anexado a la salvación del alma venía todo el paquete de bendiciones espirituales, físicas, materiales y de toda índole. Porque Yeshua pagó el precio y dio su vida no solamente para salvarnos el alma, sino para darnos libertad de las ataduras y cadenas que teníamos aquí en la tierra. Entonces, es un paquete completo de bendiciones de Yahweh para tu vida, a través de nuestro Señor Yeshua. Pero desgraciadamente, ese paquete de bendiciones, la gente no lo recibe a veces totalmente. Sí, algunos creen en Yeshua, dicen la oración y le dicen que se arrepienten y que vengan a su vida, pero a veces solamente es como mecánicamente, no es de corazón profundo, de una entrega verdadera, de un arrepentimiento genuino, y entonces como no es una entrega profunda, verdadera, quedan ligaduras y ataduras en la persona. Aunque reconoce al Señor como su Salvador, cree que Él murió por él en el madero, pero aún sigue con ataduras en la economía, con ataduras en la salud, con ataduras en su matrimonio, con ataduras en sus negocios, en su trabajo y en varias áreas de su vida. Entonces, estas ataduras
no se quitan automáticamente cuando Yeshua viene a nuestro corazón y le decimos, ven, te aceptamos en nuestro corazón, perdónanos. Y no es algo automático, de que ya de la noche a la mañana somos libres de todas esas ataduras que traíamos. No, es un proceso, porque tenemos que demostrarle al Padre que aceptamos a Yeshua, pero para andar en sus caminos, para apartarnos de la maldad, para ser santos para Él. Y eso es un proceso que no es de la noche a la mañana, porque nuestro chip interior, nuestro archivo interior, nuestro subconsciente estuvo cargándose en toda nuestra vida de muchos vicios, de muchas malos consejos, malas ideas, de imaginaciones malas, de palabras malas, de muchas cosas que se estuvo cargando. Y entonces es un proceso para ir renovando la vida. Es decir, ir sacando el viejo hombre, cambiando el viejo hombre, las viejas vestiduras y vistiéndonos con vestiduras nuevas y siendo un nuevo hombre en Yeshua HaMashiach. Cuando me refiero a hombre, no estoy hablando nada más del género masculino, estoy hablando de femenino y masculino, hombre de la humanidad. Es decir, entonces, nosotros, para poder acceder y recibir todo este paquete completo de bendición, además de la salvación del alma, tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, de comportarnos, porque mucha gente piensa, como se les han enseñado, de que nada más recibe al Señor, será salvo para siempre salvo, al fin que no hay problema, tú puedes seguir con tu vida, al fin que eres, dicen al fin que eres carne, pues somos polvo, pues Dios comprende. No, Dios no comprende eso. Dios, Yahweh, entiende que eres polvo, que somos polvo, pero no comparte ni está de acuerdo con lo que hacemos si está contrario a la Escritura. Ahora, Yahweh no es un ogro que solamente está esperando castigarnos cuando nos equivocamos. No, si nos equivocamos, si pecamos, Él nos dice, oye, está mal eso lo que estás haciendo, tienes que reaccionar, tienes que quitar eso de tu vida, y si no lo quitas, es tu decisión, yo no te voy a obligar, yo te estoy diciendo que necesitas hacerlo porque si no van a venir consecuencias duras a tu vida. Y entonces nosotros a veces dejamos pasar por alto eso, pasamos por alto y pensamos que como en el momento que nos habló Yahweh no está pasando nada y estamos bien, entre comillas, no va a suceder nada en nuestra vida. Pero desgraciadamente se ven las consecuencias en adelante, ¿verdad? Entonces, el paquete de bendición que nos trajo Yahweh a través de Yeshua, que nos dio Yahweh a través de Yeshua, nos trajo Yeshua ese paquete de bendición, porque Yeshua dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero nosotros, desgraciadamente, al darnos cuenta que recibimos a Yeshua y ver a veces las circunstancias que nos rodean, nos damos cuenta y decimos, pues no que Yeshua me vino a dar todas las cosas, no que me vino a dar vida en abundancia, pues no que Yeshua murió para que yo tuviera una vida sobreabundante. Entonces eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Y sí, Yeshua lo dijo, pero también Yeshua dijo que tenemos que hacer lo que Él nos dice para poder recibir este paquete de bendiciones. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, es decir, mi palabra obedecerá y la cumplirá. Entonces, cuando nosotros vemos que Yeshua nos hizo una promesa y que nos trae todo el paquete de bendiciones, no es algo que sucedió automáticamente, de que ahorita recibo yo a Yeshua y en 5 minutos me caen los millones y millones de dólares y de pesos, y al siguiente minuto ya me quedé sano inmediatamente, aunque hay ocasiones, pero súper rarísimas, son excepciones que puede suceder, pero eso ya está en la plena y sola voluntad de Yahweh. Pero por lo general no es así según la Torah. Lo demás son excepciones de Yahweh, ¿verdad? Por alguna razón y circunstancia que solamente Él conoce. Pero lo demás nos dejó escrito aquí en la Torah que no es solamente con decir yo creo en el Señor Yeshua o Jesús, como le dicen algunos, y ya
soy salvo y de este momento en adelante ya soy rico, soy millonario, soy sano, etcétera. Eso es nada más en el aspecto cósmico, ya se realizó. ¿A qué me refiero? En el mundo espiritual sí lo hizo ya Yeshua, pero ahora se tiene que manifestar en nuestra vida. ¿Y cómo le hacemos para manifestarlo? Ahí es donde entra la obediencia, ahí es donde entra caminar en santidad, ahí es donde entra seguir los preceptos, los mandamientos, las misbot, los mandamientos, los estatutos, los decretos y los principios que el Eterno nos ha dejado en su palabra. ¿A qué me refiero? Si se le hizo muy enredado esto que le dije, esta palabrería. No, mire, es muy sencillo. Si yo hago algo bueno que viene en la Torah y lo cumplo, entonces a toda acción que yo haga corresponde una reacción. Es decir, si yo me porto bien, hago algo bueno, voy a recibir algo bueno de lo alto. Si yo me porto mal, desobedezco y soy rebelde a la palabra, hay una causa. Esa causa fue la rebeldía, la desobediencia. Entonces hay una reacción, hay una consecuencia y es de la misma calidad, mala. ¿Me expliqué? Más sencillito. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Ir cambiando su vieja naturaleza, ir cambiando las viejas vestiduras, ir cambiando la vieja manera de pensar, la vieja manera de hablar, la vieja manera de actuar, la vieja manera de manifestarnos aquí en la vida. Porque esa vieja manera está viciada a hacer cosas que no convienen. Esa naturaleza mala que venimos arrastrando desde la caída de Adán, en el pecado. Y no lo vamos a poder lograr deshacernos de esa mala naturaleza hasta que no nos sometamos al Eterno, a la palabra, y decidamos de corazón obedecerle al Señor. Entonces, Él nos ayuda con el poder de su Santo y bendito Espíritu para poder ser fieles a su palabra, obedientes, leales, firmes, fortalecidos y más que vencedores en su palabra. Eso es lo que nos dice. Entonces, si yo, usted y todos los que me están oyendo allá, queremos recibir el paquete de bendiciones completo, el paquete que trae todas las bendiciones habidas y por haber, porque en Yeshua está toda la bendición de todo tipo. Si la queremos recibir totalmente, tenemos que esforzarnos por vivir para el Eterno como a Él le agrada. No religiosamente, no legalistamente, simple y sencillamente con las palabras que dijo el Eterno. Sean santos porque yo soy santo. En otras palabras, apártense de lo malo, apártense del mundo, apártense de la carne, apártense de lo que no conviene, apártense de las cosas malas, apártense. Y entonces apartado quiere decir santo, serán santos, serán apartados para mí. Y cuando una persona se aparta, se convierte en un justo, porque ha hecho lo justo, la justicia delante del Eterno. Y cuando hay un justo, dice la palabra, el justo será llenado de bendiciones. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Las que obtuvo Yeshua por nosotros en el madero. Es decir, salvación eterna, provisión de sustento para su vida, salud, salud física, salud mental, salud emocional, salud psicológica, salud laboral, salud familiar, salvación, liberación de toda atadura y cadena del diablo. Todo es un paquete y mucho más. Entonces, si yo acepto a Yeshua, estoy aceptando todo el paquete de bendiciones. Ahora, al aceptarlo, ¿qué tengo que hacer para recibirlo? Pues aquí está la palabra. Mire, vamos a ver, porque tenemos que convertirnos en nuevas personas después de recibir a Yeshua, irnos transformando a la misma imagen del que nos salvó, de Yeshua. Él es nuestro modelo a seguir, Él es nuestro ejemplo, no hay otro más que Él. Pablo decía, el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo del Mesías. O sea, si yo no imito al Mesías, no me imiten. Pero si yo imito al Mesías, imítenme a mí. Por eso hay pastores, hay ministros, hay siervos de Yahweh
que caminan con el Eterno, usted si ve que andan caminando conforme a la palabra, conforme a los mandamientos de el Eterno, de Yahweh, de Yeshua, de Ruach HaKodesh, entonces usted puede imitar a esos siervos. Porque el modelo a seguir es Yeshua, y si un siervo de Yeshua lo sigue a él y lo imita, entonces ustedes imiten a esos siervos del Eterno. Por eso el Señor ha constituido a siervos y siervas que lleven la Torá, que estén a la cabeza de ministerios, para que le enseñen al pueblo la palabra, cómo vivir, cómo caminar en él, que los exhorten, que los reprendan, que los animen, que los consuelen, que les enseñen las herramientas que el Eterno tiene para ellos. De eso se trata. Entonces, váyase usted a ver el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a ver lo que tenemos que hacer para poder acceder y abrirnos a recibir y ser receptores de todo el paquete de bendición que Yahweh ya proveyó para nosotros a través del sacrificio de Yeshua en el madero por nosotros y para nosotros. Capítulo 4 de Efesios, versículo 17 en adelante, vamos a ver algunos versículos ahí, y dice, está hablando el apóstol Shaul, o sea, el apóstol Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así al Mesías, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Santidad de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, con gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Elohim también los perdonó a ustedes en el Mesías. Entonces, aquí nos está hablando el apóstol Pablo y nos dice, ¿saben qué? Tenemos que cambiar de vida, una vida nueva en el Mesías, ya despojarse de ese viejo hombre, de esa vieja mujer, de esas viejas vestiduras. Dice el versículo 17, esto pues les digo y requiero en el Señor, que ya no anden, andar quiere decir detrás de algo, en pos de algo, ya no anden
como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andan nada más en lo vano, cosas que no tienen ningún provecho espiritual, ni tampoco provecho familiar, ni tampoco provecho en ningún área de la vida. Las cosas vanas. Aquí vanidad también a veces la palabra se refería a creer en ídolos, a creer en su propia mente, a ser un ídolo de él mismo y creer en sus propios pensamientos y hacer lo que le quería hacer, lo que él quería hacer o ella quería hacer, andar en su propia mente, en la vanidad, en algo vano que no tiene sentido, vamos. Sí, andar en vicios, andar en lujurias, andar en mentiras, andar haciendo cosas que no convienen, cosas vanas, que no tienen ningún provecho para la vida en el Señor. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, están ciegos, están en oscuridad, tropiezan, no entienden, no comprenden. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim. Están ajenos, ellos no saben nada de Dios ni quieren saber nada de Dios. ¿Sí? Están ajenos, no quieren, no me digan nada, eso es mucha religión. Yo vivo la vida a mi manera, yo no quiero seguir, yo no quiero estar yendo a una congregación a oír la palabra de Dios, yo no quiero que me digan de la palabra. Sí creo en Dios, pero Dios entiende que yo soy hombre y puedo hacer lo que yo quiero. Que yo soy hombre, soy mujer, puedo hacer lo que yo quiero. ¿Verdad? Ese es el entendimiento que está dando aquí la palabra. Están ajenos de la vida del Elohim. No saben nada del Eterno. Están ignorantes, pero ¿por qué está la ignorancia? Aquí dice, ¿por qué están ignorantes? Dice, ajenos de la vida del Elohim por la ignorancia que en ellos hay. Pero esta ignorancia viene por la dureza de su corazón. Tienen el corazón duro, tienen el corazón de piedra. ¿Sí? Es decir, cuando un corazón está duro, dice la palabra el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Cuando un corazón está duro, pierde la sensibilidad. ¿A qué se refiere? A que ya no es sensible a la palabra del Eterno. Ya no puede oír la Escritura porque está cubierto su corazón, es decir, su entendimiento, su alma, su mente, está cubierto con unas capas gruesas como piedra. Es decir, las clipot, las cáscaras. Está recubierto ese entendimiento, su corazón está entenebrecido, está allá adentro en oscuridad, pero alrededor tiene una capa gruesa, como una piedra gruesa, donde no le penetra nada, no le llega la palabra, no siente la presencia del Espíritu cuando se le habla la Torá, no percibe que es Dios hablándole, no tiene esa sensibilidad, no es sensible a la voz del Espíritu de santidad. Y entonces, dice, perdieron toda, no quedó nada de sensibilidad por la dureza de su corazón. Y luego dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se refiere a lascivia, es decir, a deseos intensos, degradantes, ¿verdad? Perversos, aquí se refiere mayormente a los deseos sexuales desorientados, impuros, de inmoralidad sexual. Entonces, se entregaron a esta lascivia para cometer con avidez. Avidez quiere decir con deseos desordenados y pervertidos e incontrolables, quiere decir. Toda clase de impureza, dice toda clase, o sea, de cualquier tipo de perversión sexual y de otra índole. Fíjese lo que está hablando el Señor, porque a veces el Señor no permite que la gente también no permite recibir todo el paquete de bendición del Eterno.
Por todas estas cosas, dice el versículo 20, mas ustedes, está hablando ustedes a los hijos del Eterno, mas ustedes no habéis aprendido así al Mesías, ustedes no han aprendido así al Mesías. Al menos aquí en esta congregación y los que ven los videos allá de parte mía, no han aprendido hacia el Mesías, porque yo lo que les he hablado es del Mesías, de la verdad del Mesías, de la santidad del Mesías y que tenemos que apartarnos del pecado y de la maldad. Entonces, han aprendido, ustedes no han aprendido a hacer lo malo. Sí, aquí dice, no han aprendido así del Mesías, o sea, estas cosas que nombré anteriormente que eran malas, no las aprendieron del Mesías. Ahora, ¿quién es el Mesías, entre comillas? El Mesías está en el pastor, en el líder, hablando, cuando habla la verdad de la santidad y la pureza, es el Mesías el que les está enseñando y ustedes están aprendiendo del Mesías, de Yeshua. Entonces, nunca vamos a aprender cosas malas del Mesías. Y luego dice el versículo, dice, si en verdad habéis oído, y el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, porque muchos, dice, si en verdad le has oído, porque muchos, parece que están oyendo, pero no están oyendo. Pueden estar en una congregación, pero no están oyendo. Pueden estar sentados ahí, parece que están captando todo, que están oyendo todo, que lo están guardando para ponerlo por obra, pero no pasa así. Porque usted después ve los comportamientos que tienen en el mundo después de salir de la congregación. Hacen cosas que no, eso no fue aprendido por el Mesías, si son cosas malas. Ustedes vienen aquí a la congregación, los que van a una congregación, a aprender cosas del Mesías, cosas buenas, santas, limpias, puras. A comportarse como a él le agrada. Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, si en verdad, es decir, si de verdad le creíste, te comportaste como él te dice, conforme a la verdad que está en Yeshua. ¿Por qué conforme a la verdad? Porque en él no hay nada de mentira, en él no hay mezcla tampoco, él es verdad pura, él es, por eso él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces, en él no hay nada, ninguna ápice de mentira. Es verdad pura. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, pasada. Escuche, pasada. Grábeselo en la cabeza, pasada. Usted ya no está viviendo en el pasado. Usted ya salió del pasado al presente en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, esa manera de vivir mala, pecaminosa, rebelde, orgulloso, soberbio, altivo y todo lo demás, esa vana manera de vivir ya es pasada. Dice, despójense del viejo hombre. Todo aquel que ha recibido a Yeshua y empieza a caminar con él, va dejando tras de sí rastros y pedazos del viejo hombre. Se va despojando. ¿Entienden? Que está viciado, ese viejo hombre estaba viciado. Y aún muchos traen vicios ahí. Cuando dice vicios no solamente se refiere a vicios de cigarro o de drogas, se refiere a vicios de diferente índole. ¿Sí? Es decir, vicio quiere decir un hábito, están habituados a eso. Es decir, en su chip, como le dije hace rato, en su subconsciente, en su archivo de memoria, ahí el subconsciente guardó, archivó hábitos que los adquirió la persona por medio de practicar estas cosas. ¿Cómo se hace un hábito, un vicio? Practicándolo. Siendo ¿cómo se llama? Consecuente, haciéndolo diariamente, haciéndolo, no esporádicamente, sino continuamente, practicándolo. Así se hace un vicio en lo natural. Hay vicios de todo índole, de pornografía, de mentiras, de soberbia, de maledicencia, de chismes, de murmuraciones y de todo
lo que prohíbe la Torá, se hicieron vicios. ¿Está entendiendo? Conforme a los deseos engañosos. Esos vicios vinieron por deseos engañosos. ¿Por qué son deseos engañosos? Porque la gente piensa que eso es la felicidad. Que si yo me emborracho, estoy alegre. Que si yo fumo droga, estoy alegre. Es felicidad. Es un deseo engañoso. Que si yo tengo sexo con una mujer y con otra y con otra y con otra es lo bueno, o un hombre, una mujer con un hombre, entonces eso, dicen, es placer, es felicidad. Esos son deseos engañosos. Porque a la postre se van a dar cuenta que eran engañosos. Cuando ya venga la realidad, la verdad de lo que va a suceder después de haber cometido eso. Entonces, son deseos engañosos. ¿Qué quiere decir esto? Deseos engañosos. También los deseos es concupiscencia. Quiere decir todo aquello que nos atrae, del que es carnal, porque la carne quiere solamente hacer lo que va en contra de la palabra del Eterno. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. No dice que se renueven en la mente. No. Como muchos piensan. No dice que se renueven en la mente, porque la mente no es la que está causando eso. Alguien me va a decir por ahí, algún psicólogo o alguna otra persona va a decir, ¿cómo de que no? Pues la mente es la que piensa. No, la mente no es la que piensa. Como muchos piensan, no. El espíritu de su mente, o sea, la mente es una cosa y el espíritu es otra cosa de esa mente. ¿Quién es el espíritu de esa mente? Es el alma que tenemos adentro. El alma no es la mente. El alma manda las señales a este sistema que tenemos de órganos cerebrales que realizan una función. Es una máquina que realiza la función cuando recibe la señal del alma, y eso es lo que produce un pensamiento, pero viene del alma, una idea. ¿Me explico? Entonces, ¿en dónde está el asunto? No está en la mente, está en el alma. La mente es cuando ya se procesó lo que el alma pensó y dijo y mandó la señal. Por eso dice, renuévense. Y muchos quieren renovarse su mente, pero no es el asunto en la mente. El asunto es en el alma. Y como el alma es espiritual y viene dada de parte de Yahweh, solamente se va a renovar con la palabra del Eterno. Por eso cuando vas con un psicólogo no te renuevas. No. Aunque te pueden decir, es que a mí se me quitó el vicio del cigarro y se me quitó el vicio me hablaron aquí en la mente. No, eso se llama reformar. Pero el alma tiene que ser no reformada, transformada. No es lo mismo reformar que transformar desde adentro. Pero el alma, el espíritu de la mente. Dice, entonces, esa alma tiene que ser, ese espíritu de vuestra mente, que es el alma, tiene que ser renovada. Ahí está la clave. ¿Cómo la renovamos? Vamos a leer la Torá. El alma está captando, porque los ojos y el cerebro, que le llaman mente o psique, nada más son instrumentos, una maquinaria que utiliza el cuerpo, utiliza el alma a través del cuerpo físico para estar captando lo que estamos viendo, oyendo o percibiendo. ¿Me está entendiendo? En la que percibe es el alma. Entonces, el asunto está en el alma, en el espíritu de la mente. Por eso Pablo dice, renuévense en el espíritu de la mente, en el alma. Y como el alma necesita volver a conocer la Torá. ¿Cómo que volver a conocer? Sí, porque el alma ya la conocía. Antes de venir aquí a la tierra, el alma estábamos todos creados por Yahweh, viviendo con Él y enseñados por Él. La Torá nos enseñaron todo allá, sabíamos todo. Toda la Torá, sabíamos toda la Biblia, sabíamos todo. Pero cuando venimos como almas aquí a la tierra, pasamos de esa dimensión
eterna, espiritual, a una dimensión física, material y natural. Entonces, en ese trasiego del alma, en ese traslado de un mundo espiritual a un mundo material, el alma pierde la memoria de lo que había recibido y tiene que empezar a nacer, nace en un cuerpo físico, material, natural, y al ir creciendo, Yahweh proveyó la Torah, la Biblia, para que empiece a recordar nuevamente, que empiece a recordar lo que había conocido con el Eterno, y aquí en la tierra lleve una vida agradable delante del Eterno. Vuelva a reencontrar la Torah, el camino que ya había andado con Yahweh. ¿Me explico? Entonces, el alma, el espíritu de la mente, está viciada a veces, porque desde niña el alma nació, esa almita, esa alma nació desde que fue un feto, ¿verdad? Desde que hubo concepción. Entonces el alma, al nacer en una atmósfera, al nacer rodeada de culturas extrañas, de ideas contrarias, raras, de confusión, pero que piensa el alma que esa es la vida que debe de vivir, porque así se le enseña, es el medio donde se desenvuelve, lo rodea esa cultura, esas enseñanzas, esa red social lo empieza a atrapar al alma, y el alma por completo confundida, no conoce, no se acuerda ya nada del Eterno. Por eso aquí dice, viven apartados, lo que vimos hace rato, apartados, alejados de la vida de Dios, ¿verdad? Lo que leímos hace rato, dice, ajenos de la vida de Elohim. Entonces, ¿por qué están ajenos? ¿Por qué? Porque perdió todo el conocimiento que había adquirido, llega aquí como a un mundo desconocido, pero Yahweh dice, pero yo te di el instructivo para que vuelvas a retomar el camino. Entonces Yahweh provee las circunstancias para que el alma empiece a encarrilarse. ¿Qué ves a alguien que te enseña y te dice, oye, mira, Dios te ama, búscalo, Yahweh te ama, ven, mira, ve a oír la palabra, mira, oyes una alabanza, ves un libro hablando de Yahweh, de la Torah? Entonces, esos son los medios que Yahweh va poniendo para que el hombre vuelva a reencontrar el camino que había perdido. Y se empieza a quitar la confusión de tantas culturas que tuvo, de tantas enseñanzas erróneas, de tanta confusión que hubo. Y entonces, el alma, ahí es el asunto, el alma tiene que irse renovando. ¿Sí? Es decir, como dice la palabra, si alguno está en el Mesías, dijo el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, las cosas viejas pasan. ¿Cuáles son esas cosas viejas? En lo que estaba viciada la persona, es decir, los hábitos erróneos, contrarios a la palabra que tenía. Y así como adquirió esos malos hábitos, para desechar esos malos hábitos, tiene que hacer lo contrario. Ahora tiene que meterle al subconsciente, a su alma, tiene que meterle palabra de Torah, las palabras de la Torah, de la palabra de la Biblia. Tiene que archivarle y estar leyendo y leyendo para que ya entonces la persona se vaya habituando ahora a otro tipo de vida, a la Torah. Empiece a aprender y empiece a saber discernir a quitar la confusión. Esto me enseñaron que era bueno, pero no. Ahora ya leí la Torah y dice que no, esto no, y lo hace a un lado. Esto sí, esto no. Entonces de ahí el alma se va otra vez encarrilando en el camino. Y empiezas a tener una nueva vida en el Eterno. ¿Y para qué es todo esto? Pues como empecé diciéndoles, para poder recibir el paquete de todas las bendiciones, hay que ir dejando esos vicios, esos malos hábitos. Hay que despojarnos. ¿Por qué? Porque esos son bloqueos.
que no permiten que fluya. ¿Qué es fluir? Que libremente corra la bendición del Eterno. Si nosotros somos vasos, vasijas, y estamos bloqueados con una tapa arriba, no nos llega la bendición. No llega la bendición de salud, no llega la bendición de prosperidad, de riquezas, no llega la bendición de paz, no llega la liberación, porque si está bloqueada la vasija, el tapón, la tapa que tiene ahí, pues no va a recibir lo que ya Yeshua hizo por nosotros en el mundo cósmico, en la eternidad, en lo espiritual ya fue realizada la obra y también aquí en lo material, en lo natural. Pero como en lo natural todavía tenemos tapones, todavía tenemos obstáculos, entonces hay que quitar eso. Y solamente esta es la única manera para poder recibir todo el paquete completo que prometió Yeshua, porque es una promesa. Entonces, este bendito y poderoso paquete de bendiciones nos lo quiere dar el Eterno a todo ser humano. Él no hace acepción de personas. Todo depende de la entrega, el compromiso, el amor al Eterno, la decisión firme de seguirlo a Él, de vivir en sus mandamientos, y entonces el Señor promete ser humildes delante de Él, ser obedientes y temerosos, y la promesa está dada. Desde antes que se manifestara la obra de Yeshua aquí en la tierra, ya había sido manifestada antes de la creación del mundo, pero fue manifestada en lo material para que se vea cómo desde lo espiritual a lo material se manifiestan las cosas. Yeshua hizo su obra aquí en lo material para que aquí en lo material recibiéramos la bendición a nuestro favor. ¿Por qué? Porque estábamos alejados de esta bendición. Estábamos alejados de como dice aquí, de Elohim. Pero tenemos que ir transformándonos. Es decir, el versículo 24 dice ya, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, es decir, en el alma, y dice, y vístanse del nuevo hombre. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre. ¿Sí? Es que cuando andamos en el mundo y estamos ajenos de la vida del Señor, no nos vemos a nosotros mismos. Pero el que nos ve es el Eterno. Y nos ven los ángeles. Y nos ve el diablo, porque lo que están viendo es el alma. Esas son las vestiduras del alma, son las acciones buenas, la santidad, la obediencia. Y como estábamos ajenos de eso, pues nosotros pensamos que andábamos con unas vestiduras blancas, limpias y que estábamos bien, pero a la luz espiritual, a la luz del Eterno, ya estábamos, entonces ahora ya entendemos que estábamos manchados, no traíamos vestiduras limpias. No eran vestiduras santas, no eran vestiduras limpias. Entonces, ahora tenemos que despojarnos de esas viejas vestiduras manchadas, rasgadas, rotas, malolientes, llenas de inmundicia, de impureza. Nos despojamos de ellas y nos vestimos, dice aquí, vístanse del nuevo hombre. Vístanse de un nuevo. Ya el viejo ya no lo quiere para nada, ya no lo queremos. Ese viejo ya murió. ¿Sabe por qué el diablo le puede hacer daño a la gente? ¿Sabe por qué el diablo le hace daño a la gente? Aunque son creyentes. ¿Sabe por qué? Porque cuando estaba en el mundo, el diablo le hacía daño porque era una vieja persona. Pero si usted todavía sigue con esa vieja persona, el diablo identifica y dice, es el mismo. Entonces, como así le hice daño antes, aunque diga que cree en Yeshua, pero anda igual de sucio con esa ropa, yo le veo las vestiduras sucias, le puede hacer daño, le hace daño. ¿Por qué? Porque es el mismo hombre. Pero mire lo que le voy a decir. ¿Qué quiere decir? Ese mismo hombre ya está marcado, el viejo hombre ya estaba marcado. Escuche, el viejo hombre ya estaba marcado, era un blanco del diablo. Y todos los dardos de fuego del maligno llegaban a él porque era un blanco del diablo, porque era fácilmente identificable.
y lo reconocían fácilmente. Es el viejo hombre, dicen los demonios. Sí, dice que cree en Dios que va a seguir a Dios, dice que aleluya, pero sigue siendo la misma persona. Chismosa, criticona, mentirosa, enojona, desesperada, ansiosa, ¿Me está entendiendo? No cambia. Dice que tiene poder sobre mí. Dice el diablo, los demonios, y dice que tiene poder sobre nosotros. Síguele la corriente, está loco, está loca. Vamos a darle un baile. Y entonces, como dice esa persona, yo creo en Dios, Yeshua pagó por mí, aleluya, soy más que vencedor, amén, la sangre de Cristo tiene poder y yo venzo al diablo y a los demonios, pero era el mismo viejo, la misma vieja de antes. ¿Me está entendiendo? La misma persona vieja. Dice el diablo, como te hice antes, te voy a hacer ahora y peor, porque ahora estás diciendo que crees en mi enemigo, en mi archienemigo, que es Yeshua. Pues ahora verás, a ver si es cierto. Y entonces viene el diablo con todo. Por eso no hay que ser presunciosos, ni arrogantes, ni altivos. Por eso hay que ser humildes. La humildad te protege contra todo demonio, sea cual sea, de cualquier rango. Pero la humildad te protege. Escucha lo que te digo. El que es humilde sabe quién le llega por la espalda. Pero el que es orgulloso, soberbio, presuncioso no se da cuenta que por atrás está llegando el enemigo. Pero el humilde sí, el humilde está protegido por todos lados por el Eterno. Entonces, esta persona cree que es una nueva persona, pero con sus hechos demuestra lo contrario. El diablo le dice, no, pura mentira. Y aunque creen en Yeshua, le empieza a hacer daño el diablo. ¿Por qué? Si yo creo en Dios, ¿por qué? Si yo, Señor, y se empieza a quejar con el Señor. Y decir por qué. Pero el Señor le muestra de una y de otra manera dónde está el asunto, pero la persona no quiere reconocer que está mal. No quiere cambiar, quiere seguir siendo la misma vieja persona. Ahora le voy a decir lo contrario. ¿Cómo no le hace daño el diablo? Cuando usted era esa vieja persona, escuche, pero usted aceptó al Señor y empezó a quitarse esas viejas vestiduras que eran su identificación en el mundo pasado, en la mala manera de vivir. Esa vestidura es su uniforme que identificaba el diablo fácilmente y sabía quién era usted. Pero como usted es una nueva criatura, un nuevo hombre, el diablo busca a ese viejo hombre o a esa vieja mujer y dice, le voy a hacer daño, voy a darle duro a ese que le estoy haciendo daño. Pero cuando usted ya se despojó de esas viejas vestiduras, es una nueva persona, es un nuevo hombre, una nueva mujer, el diablo llega y busca y dice, ¿dónde está? Y aunque esté usted enfrente del diablo, el diablo no lo reconoce, porque usted ya fue transformado, un nuevo hombre, ya su imagen no es la misma. Y el diablo anda como loco, ¿dónde está ese viejo hombre? ¿Dónde está esa vieja mujer que yo no le puedo hacer daño? Quiero hacerle daño. Y aunque usted sea el mismo, esté de frente del diablo, el diablo no lo ve igual, usted está transformado. ¿Está entendiendo? Es una nuevo hombre, una nueva mujer. Por eso el diablo no le identifica, no le puede hacer daño. Porque él solamente le puede hacer daño a los que ha identificado con viejas vestiduras. Y le pregunta un demonio al otro, oye, ¿y dónde está ese viejo hombre, esa vieja mujer? Que estaba todo arrugado, que estaba todo maltrecho, que todo estaba sucio y apestoso. ¿Dónde está? ¿Es él? No, él no es. Mira, está rejuvenecido, o sea, espiritualmente. Mira, está blanco y resplandeciente. No, él no es. ¿Quién será? ¿Entiende? Por eso ya no le va a poder hacer daño. Mientras ande caminando con el Eterno. Eso dice la Torah. Le puede poner estorbos, como a Pablo dice, me estorbó Satanás. Le puede querer poner bloqueos, pero el Señor nos dio la autoridad. Dice el versículo, estamos en el 24, y vístanse del nuevo hombre, creado, escuche, según Elohim.
¿Por qué? Porque el viejo hombre no estaba creado según Dios, estaba creado según el mundo, lo que oyó de sus padres, lo que oyó de sus amigos, lo que le dijeron en la escuela de las mentiras, de que él nació de un chango y de que él es el cromañón y de que él viene de extraterrestres y que le enseñaron todo eso y que adoras esta imagen y que te hincas y que le haces una manta y todas esas cosas raras que enseñaron. Y otras malas palabras, y que mi hijo ya es grande, usted tiene que ser macho y emborráchese porque es un hombre, y todas esas confusiones apartadas de la Torah. Vístanse del nuevo hombre creado ahora ya según Elohim. Ya no es según el mundo, es según Elohim. ¿Y cómo es según Elohim? Aquí dice, en la justicia y santidad de la verdad. Estas son las vestiduras de justicia y santidad de la verdad. O sea, es decir, la justicia es la palabra del Eterno. Y cuando yo, usted y todos nos esforzamos por cumplirla, somos considerados justos. Hicimos justicia. Y santidad de la verdad quiere decir que la palabra que oímos de la Torah es verdad. Entonces nosotros somos apartados y creemos en esa verdad y seguimos esa verdad, entonces nos santificamos en la palabra de verdad. Y luego dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, o sea, ¿qué es desechando? Despójate de ese viejo hombre, de esas viejas vestiduras. Despojando la mentira, hable en verdad cada uno con su prójimo. Al Señor no le gusta la mentira porque la mentira es del diablo. Porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, somos un solo cuerpo los que creemos en el Mesías. Y si nosotros no nos amamos entre nosotros, entonces se bloquea el flujo espiritual. (26) Airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes airar, te puedes molestar, pero no peques. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, si te molestaste, si te enojaste ahorita por alguna cosa, no peques, no hagas cosas, no avientes cosas por acá para el suelo, no rompas esto, no avientes la comida por allá, no digas malas palabras, ¿verdad? Inmediatamente volteate, sigue al Señor, te ora en el Señor, cuenta hasta 20,000. Dice, aireos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, en ese mismo momento que sentiste esa molestia, pídele perdón al Eterno, perdona a los que te han ofendido o cualquier cosa por lo que he sucedido, y no guardes eso en tu corazón hasta el otro día. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, vamos a hacer algo, les voy a enseñar algo aquí. Si se pone el sol en el sentido espiritual, es decir, la noche simboliza las obras del mal o el maligno, ¿sí? En la noche salen los demonios. Claro que se mueven en todo el día también, pero es una analogía para decir que ellos habitan en lo oscuro, en lo malo, escondidos, ocultos para hacer daño, ¿ok? Entonces, si la persona está ahí enojada y no se despoja de ese enojo, le da entrada al enemigo a su vida, para que le pueda causar algún daño, ya sea físico o algún daño de otra índole. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, luego hay que arrepentirse, perdonar, pedir perdón y perdonar, sinceramente. Versículo 27, ni deis lugar al diablo, es decir, no le abran la puerta al enemigo porque él va a entrar. Si te ve que estás molesto y enojado, es energía. Es que mire, le voy a decir una cosa. El enojo, la ira, la amargura, todo eso, son unas energías que atraen, que identifican los espíritus malignos. Cuando una persona está enojada, amargada o hace cosas contrarias a la Torah, se emite energía.
Y es un tipo de energía que es identificable por la oscuridad, por la maldad, por los enemigos. Y los enemigos identifican quién es esa persona y van ahí. ¿Me explico? Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Ok? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, la persona, si no trabaja, trabaje. ¿Para qué? No nada más para sí, para hacer, para sustentarse, sino para hacer la obra, para darle a los demás, para hacer de bendición a otros. Y si usted hace eso, el Señor le va a bendecir. Luego dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra corrompida. ¿Qué son las palabras corrompidas? Maledicencia, calumnias, murmuraciones, chismes, críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se habla mal con la boca, porque nuestra boca no nos la dio Yahweh para hablar mal, sino para hablar bien, bendición. Ninguna cosa corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Oyeron? ¿Qué vamos a hablar? Lo bueno. ¿Para qué? Para la necesaria, dice, edificación. O sea, nada más lo que edifique, no lo que corrompa, no lo que destruya, sino lo que edifique, a fin de dar gracia a los oyentes. Porque mucha gente a veces está hablando, aunque son creyentes, los oye hablar la gente y dicen, ¿este cree en el Señor? ¿Este es el que anda hablando de Dios? Y habla con esas palabras corrompidas, y anda de chismoso, de chismosa, anda criticando, juzgando, condenando. ¿Qué es eso? ¿Me entiende? No salga ninguna palabra corrompida, sino la que sea para edificación. ¿Ok? 30. Y no contristéis al Ruach HaKodesh de Elohim, al Espíritu de santidad de Dios, de Elohim. ¿Cómo se le contrista al Señor? Pues haciendo todas estas cosas malas. ¿Sí o no? Aquí en lo natural, si una mamá le dice a su hijo, hijo, ponte a trabajar, trabaja para que seas un buen hombre, honrado, trabaja haciendo lo bueno, no hagas cosas malas, etcétera, ¿verdad? Para cuando seas grande. Y ya de grande, el hombre se mete a trabajar en cosas malas. ¿Cómo se sentirá la mamá? Triste. Bueno, así es el espíritu de santidad, es como nuestra mamá. El Ruach HaKodesh es como si fuera nuestra mamá. Yahweh es como si fuera nuestro papá. Y Yeshua es como si fuera nuestro hermano y Señor y Salvador. Entonces nuestra mamá, la Shekinah, la presencia divina, el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, se contrista cuando ve que sus hijos empiezan a hacer cosas inconvenientes, apartadas de la verdad. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Elohim, al Ruach HaKodesh, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando recibimos a Yeshua en nuestro corazón, vino el Espíritu de santidad, vino Yahweh y nos selló, nos marcó, es decir, puso el sello del Espíritu en nuestras vidas. Como identificación, se le conocen las arras del Espíritu, como una identificación para nosotros, de que si lo seguimos al Señor, cuando venga el arrebatamiento, cuando venga Yeshua por su pueblo, va a identificar a aquellas personas que tienen el sello del Espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh. Dice, por eso dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Se está refiriendo a la redención final. Fuimos redimidos por Yeshua para salvarnos del alma y para darnos toda la bendición. Pero la redención final es cuando ya los hijos del Eterno van a ser arrebatados juntamente y estaremos en las nubes con el Mesías, dice. Eso se llama la resurrección, ¿verdad? O el arrebatamiento, quiero decir. Entonces, y todos los que están muertos resucitarán, etcétera, ya sabemos todo eso.
Entonces es un sello que puso el Espíritu, ¿verdad? Entonces no nos conviene contristar al Espíritu de santidad. Hay que pensar eso cuando nuestra carne, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma quiere desviarse a hacer lo malo. No hay que poner triste al Espíritu de santidad para que no llore, se sienta mal. Y si seguimos perseverando en hacer mal, el Espíritu de santidad se va, se nos quita el sello que nos había puesto, nos es quitado, y entonces nos quedamos todos. Versículo 31. Quítese de ustedes toda amargura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que está amargado contamina a la gente. ¿Sí? Entonces, si usted ha visto una persona y empieza a contaminar a otra, y todos empiezan a sentirlo mal, empiezan a hablar mal, empiezan a contaminar. El que está amargado o amargada empieza a hablar mal. Y empieza a contaminar a los que están a su alrededor. Con la amargura. Quítese de ustedes toda amargura. A veces es duro quitar esta amargura porque ya se hizo raíz, ya se arraigó, ya se enraizó, como dicen. Entonces está arraigada ahí y hay que arrancarla. Y ahí se necesita ir con el Señor y estar orando. Y si no se puede, agarrar, orar a alguien por ella, un siervo, una sierva del Señor, y arrancar esa raíz de amargura. Porque ya el diablo tomó ventaja ahí. Quítense de ustedes toda amargura, que también son espíritus malignos cuando ya se practica mucho esto. Enojo. Hay muchas personas que son muy enojonas y traen ese enojo toda la vida y lo manifiestan con las personas. Usted se da cuenta porque hasta le habla uno por teléfono a la persona y ¿verdad? Usted le habla bien, ¿verdad? Y a ella le contestan, bueno, sí, bueno. Usted se da cuenta que está amargada esa persona. ¿Ah? O cuando alguien le viene aquí, una hermana le quiere saludar. ¿Entiende? Se molesta. Está amargada la persona, tiene que ser libre. Ira. Hay personas iracundas, porque el enojo es una cosa, pero la ira ya es algo que se desencadena. Es una cólera exagerada. Y hay reacciones muy feas, porque cuando hay enojo, hay cólera, ira, hay reacciones. ¿Sí? Gritería. O sea, pues ya sabemos qué es gritería, ¿verdad? Cuando a veces hay un pleito hay más gritos que nada y se empieza a decir la persona con la otra hasta lo que no, hasta de lo que se van a morir, ¿verdad? Y maledicencia, lo que vimos, hablar mal en todo sentido. Y toda malicia. ¿Qué es malicia? La inclinación al mal. Tenemos una inclinación al mal que siempre quiere hacer lo malo. Esa es una malicia. Pero hay que quitarla de nuestra vida. ¿Cómo? Todo empieza en el alma, como les dije, no en la mente, en el alma. Quiere decir que el alma captó, ya sea de pequeño, de grande, de joven, captó por medio del oído o por medio de los ojos, o algo que le dijeron o que le instruyeron de antes, tiene esa malicia. ¿Qué es alguien malicioso? El enemigo es malicioso. Está pensando de antemano qué hacerle para que la persona le vaya mal, para que no prospere, para que le suceda algún accidente, etcétera. Eso es ser malicioso, ¿sí? Desearle mal a alguien y hacer las cosas con doble intención, con malicia. ¿Me entienden? Por ejemplo, en una relación de novios, decirle a la muchacha que la ama mucho y que se va a casar con ella y nada más la engaña con malicia para sus planes perversos. Es un espíritu maligno a través de esa persona que está obrando ahí. 32. Antes sean benignos. La diferencia, ¿verdad? Antes sean benignos unos con otros. Benignos quiere decir, pues buscar, es lo contrario a malicia, malignidad. Benigno es buscar que la otra persona esté alegre, que esté feliz, que le vaya bien, que esté contenta, ayudar en lo que se necesite, ser benigno, eso es, unos con otros. Misericordiosos, que si vemos que alguien necesita en algún área de su vida, tiene necesidad y nosotros tenemos la facilidad, la posibilidad de poder ayudar,
de esa manera, siendo misericordiosos, lo hagamos. Perdonándonos unos a otros. Las personas a veces guardan falta de perdón en su corazón y esa es una atadura muy dura, muy fuerte, muy poderosa, la falta de perdón. Hasta que la persona no perdone de corazón, dijo Yeshua, de corazón, entonces si no perdona de corazón no va a ser perdonada la persona y por ende no va a recibir todas las bendiciones que Yahweh quiere que reciban. Como Elohim también los perdonó a ustedes en el Mesías. Él nos perdonó también, nosotros, por lo tanto nosotros también tenemos que perdonar. Entonces, hermanos, amigos, amigas, he hecho esta enseñanza basándome en esta escritura porque tenemos que hablar la verdad, pero también explicada sencillamente, pero profundamente para que la gente, ya usted ya tiene el conocimiento, el entendimiento, ya el Señor le habló, ahora usted ¿qué tiene que hacer? Ponerlo por obra. Si usted quiere estar abierto a recibir todo el paquete de bendiciones que Yeshua trajo aquí a la tierra, de lo alto lo trajo, Él trajo la salvación, Él trajo la prosperidad, Él trajo la salud, en Él mismo, Él es el paquete de bendición, ¿entiendes? Entonces, y Él quiere que todos sus hijos y sus hijas sean receptores de todas estas bendiciones. Pero la gente no lo recibe, es por algo. Por eso el Señor muestra a través de su escritura estas cosas que a veces están estorbando, están bloqueando, obstruyendo, cerrando para que no llegue la bendición. Porque la palabra dice que las compuertas de los cielos están abiertas y Él derrama bendición a aquellos obedientes hasta que sobreabunde. Entonces, si nosotros oímos todas estas palabras de bendición y no las vemos manifestadas en nuestras vidas, quiere decir que hay bloqueos. ¿Y de dónde vienen esos bloqueos? De nosotros mismos, que no hemos querido someternos, sujetarnos verdaderamente al Eterno con toda sinceridad y amor, con humildad y temor. Recuerden que el humilde y el temeroso recibe toda bendición, dice la palabra, riqueza, honra y vida. Esa es la remuneración, es el pago, dice la palabra, de la humildad y del temor de Yahweh. Entonces, con esta enseñanza, creo que hemos captado la sustancia de la Escritura, que es de provecho para nuestro espíritu, alma, mente, corazón y cuerpo físico. Creyendo que el Señor prometió y cumple. Usted tiene que tener esa fe de que si Él le prometió esto que estamos viendo en su palabra, Él se lo va a dar. Él es el que nos hizo aceptos a nosotros delante del Padre. Antes no estábamos aceptados porque andábamos mal. Aceptando a Yeshua, aceptamos el sacrificio de Yeshua y la justicia de Yeshua nos fue dada a nosotros. Así que ahora, cuando creímos en Yeshua y procuramos servirle, somos justos y aceptados delante del Eterno, aceptables. Y si somos justos y aceptables, somos merecedores de recibir todo el paquete de bendición. Lo único que tenemos que tener es la fe firme, mantenernos creyendo que ya Yeshua hizo la obra y que nos pertenece legal y legítimamente todo ese paquete de bendición. ¿Sí? Así que el sacrificio de Yeshua no fue en vano. Fue para que usted y yo recibiéramos este paquete de bendición de parte de Yahweh a través de Yeshua para nuestras vidas. Recibámoslo alegremente y con un propósito para la gloria del Eterno, porque Él quiere darnos bendición hasta que sobre y abunde. Él dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia, es decir, vengo con todo el paquete de bendición para ustedes, con todos los regalos que mi Padre quiere darles, pero primero tenemos que trabajar en cambiar nuestro viejo hombre, en quitar nuestras viejas vestiduras, en buscar andar en santidad, obediencia delante del Eterno y procurar permanecer firmes delante de Él. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes, que Yahweh, al ver el corazón de cada uno de ustedes, si lo ve sincero y lo ve decidido a servirle hasta el fin, le derrame todo el paquete de bendiciones que tiene para usted. Él lo prometió y Él lo cumple. Él juró con su mano levantada y dijo que Él había prometido, y cuando Él jura,
es como decir 7 veces, digo que sí lo bendigo porque es mi hijo, mi hija obediente, mi hijo, mi hija que me sirve, mi hijo y mi hija que han puesto su fe en Yeshua el Mesías. Amén, ve, amén.